Amados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Este canal virtual de Estudio de las Epístolas tiene como propósito la edificación de los creyentes en Cristo Jesús que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del estudio sistemático de las epístolas de los apóstoles del Señor contenidas en el Nuevo Testamento. Deseamos compartir contigo las Escrituras tal como dice la carta a los Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Ahora, hermanos, en el verso número 11, el apóstol Pablo nos dice un motivo por el cual él estaba orando. Nos dice dos motivos, en realidad. En el verso número 11, el apóstol dice ahí, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Número 1, aquí está el primer propósito. El apóstol dice, estamos orando por ustedes para que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Número 1. Número 2. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dos motivos de la oración del apóstol Pablo por estos creyentes de Tesalónica. Atendamos esto, hermanos, que ser dignos, ya lo hemos dicho, no significa tener mérito. Este vocablo, ser digno, podría traducirse, como lo hace William MacDonald en su comentario. Él dice que podría traducirse perfectamente como adecuado, correcto, apropiado. Es decir, que ser digno significaría hacer lo correcto y adecuado a nuestro llamamiento. ¿Cuál es nuestro llamamiento? Aquí no se refiere a la salvación del alma. No se refiere al llamamiento eficaz, como enseña la Iglesia de la Reforma. No, aquí el llamamiento tiene que ver con el propósito por el cual fuimos salvados. ¿Cuál es? Romanos 8, 29. Ser semejantes al Hijo de Dios. De manera que ser dignos de ese llamamiento sería una vida apropiada y coherente con este objetivo de ser semejantes al Señor. Y esta oración, hermanos, es muy importante porque muchos de nosotros podemos estar involucrados en asuntos que nunca van a cumplir ese propósito. Yo te digo a ti, querido joven hermano, querida señorita, si tienes algún propósito, alguna meta, preocúpate que esa meta no te desoriente de tu gran llamado de ser como tu Salvador. Una joven me decía hace tiempo atrás que ella quería ser azafata. Y yo le pregunté, ¿y para qué quieres ser azafata? Porque me gustan los aviones, me gusta viajar. Y yo le dije, ¿cómo vas a vivir? No te vas a poder congregar. Vas a estar rodeada de hombres atractivos y puedes fácilmente ser seducida. Y eso te va a reportar a arruinar tu carrera cristiana. Y no solamente ese tipo de vida, hermanos, cualquier cosa que arruine la razón por la cual fuimos llamados de ser semejantes al Hijo de Dios. Es interesante también, hermano, que la segunda razón por la cual el apóstol Pablo está orando, aquí en el verso 1, y cumpla todo propósito de bondad. ¿Sabe que una traducción muy interesante dice, lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien? Esa palabra propósito puede traducirse también como deseo. Y en esto, hermanos, no somos pasivos. Se trata de tus deseos, de mis deseos, que estén involucrados en los planes de Dios. Y en esto, hermanos, nosotros no somos pasivos. Por eso el apóstol Pablo les dice a los filipenses, ahí en el capítulo número 2, versículo número 12, les dice, por tanto, amados hermanos, o amados míos.
como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está tratando de encauzar tus deseos para que coincidan con los deseos que tiene Él para tu vida. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus propósitos? Nosotros debemos perseguir lo bueno, lo correcto, lo adecuado. Debemos tener resoluciones de anhelo de hacer, como dice aquí el apóstol Pablo en el verso número 11, propósito de bondad. Qué hermosa traducción. Para que Dios cumpla todo propósito de bondad. Y ese propósito, deseo de bondad, tiene que ser tuyo. Bueno, a producto de esta pandemia, yo no sé si tú te has replanteado tu vida. A lo mejor tú has dicho, ya, voy a aprovechar este tiempo para dedicarme más al estudio bíblico, voy a dedicar mi tiempo más para llamar a mis amigos de juventud y hablarles de Cristo, voy a dedicar más tiempo realmente a la oración, voy a dedicar más tiempo a ganar almas para Cristo. Y a lo mejor también has dicho, ya basta de mundanalidad. Quiero realmente vivir para la gloria del Señor. Ahora, ¿sabe que cuando uno hace resoluciones como esas, generalmente no las cumple? Y en eso tenemos que ser sinceros. Recuerdo yo lo que dice el canto de Débora. ¿Se acuerdan ustedes en Jueces 5 el canto de Débora, cuando ella cantó por la victoria acompañando a Barak? Y dice que entre los rubenitas hubieron grandes resoluciones. Mire cómo dice ahí en Jueces capítulo 5, si quieren me acompañan en el libro de Jueces, en el capítulo número 5, versículo número 15, al final del verso 15, dice, entre las familias de Rubén, hubo grandes propósitos o grandes resoluciones de corazón. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Y el verso 16 dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Y parece ser que los rubenitas habían dicho, sí, vamos a ir a la guerra, vamos a acompañar, pero se quedaron entre los rediles. Sus resoluciones no las cumplieron. Y muchas veces nosotros somos así, hermanos. Hemos dicho, vamos a hacer esto, voy a cambiar, y eso se queda a medio camino. Pero no te desanimes. Yo no te quiero decir que te desanime. Mi propósito, como del apóstol Pablo aquí en esta carta, no es desanimar a nadie, sino que aun cuando has fallado en esa resolución, vuelve a recomenzar. Porque realmente los grandes cambios son la suma de pequeños deseos que se van sumando y que los volvemos a tomar y hacer para su gloria. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tenemos que hacer resoluciones, hermanos, también en nuestro modo de vida. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, en la carta a los colosenses, capítulo 3, versículo número 5, les dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal. Y eso es un trabajo tuyo y mío. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Ahí la palabra es porneia. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y esto, hermano, tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que orientar nuestra vida, hacer morir lo terrenal, despojarnos del viejo hombre que Cristo ya venció en la cruz del Calvario y vestirnos del nuevo, acompañado por la comunión con el pueblo de Dios. Porque existe el peligro, hermanos, que seamos eliminados de la carrera, no de la salvación del alma. La salvación no se pierde, pero existe el peligro, como el apóstol Pablo dice, de ser eliminados de la carrera. El apóstol Pablo decía a él: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, versículos 26 y 27. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo de ser eliminado? No se refiere a la pérdida de su alma, se refiere a ser eliminado de la carrera que Dios tiene asignado para él. En ese tiempo los atletas corrían cada uno por su carril, tal como hoy día en las Olimpiadas. No sé si has visto las Olimpiadas, cómo es hermoso ver a los que compiten, y algunos de los más adentro de los círculos están totalmente desfasados de los que vienen más afuera por los metros que tiene cada pista. Y el heraldo era el que levantaba la bandera y decía el heraldo: hoy día, competidores, ustedes van a competir en nombre de Zeus o de Apolos, el dios de turno que hubiese en ese tiempo. Y aquí está el premio. Había una mesa donde se colocaba el premio. Este es el premio, los honores para quien salga vencedor. Adelante, bajaba la bandera. Él era el heraldo, el que daba las normas. Y Pablo dice: no sea que yo, habiendo enseñado a otros cómo correr, yo mismo venga a ser eliminado. Y por eso Pablo dice: de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Y qué significa eso, hermano? Autocontrol, disciplina. De manera que, hermanos, tenemos que tener deseos y propósitos disciplinados. Y si tú quieres ser útil en las manos del Señor y tienes deseo de hacer algo para el Señor, encáusate en aquello. ¿Ya? ¿Cómo lograr eso? Pues vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo número 1, el versículo 11, al final dice: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Aquí tenemos dos cosas: obras de fe tuyas y el poder de Dios, acompañando lo que tú quieres hacer. Esto es importante, hermanos. Es absolutamente según la fe personal y el poder y la gracia de Dios. Se requiere poder para abandonar la vieja vida. Se requiere poder para dejar vicios que esclavizan. Ese poder viene del Señor. A lo mejor tú ya lo has intentado y no has podido hacerlo. Ya has fracasado y te has envuelto en alguna cosa que es inapropiada. Aquí está el poder de Dios a tu disposición. Ya es el poder de tu Señor. El apóstol Pablo, por eso, escribe él y nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire cuán frágil se consideraba Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. De manera que no se trata de nuestro poder, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, sino que es el poder de Dios en nosotros. ¿Ya? Y otra cosa más, hermanos. Ese poder
está a disposición del creyente como resultado de la oración. Porque todo va a ser estéril si no hay una vida de oración. Un creyente puede hacer muchas cosas como resultado de sus fuerzas, y eso va a ser absolutamente estéril. Incluso te va a tornar más orgulloso y te va a hacer un creyente que no va a ser usado por el Señor. Pero si tú quieres hacer algo para la gloria del Señor, cultiva la oración constante. Aquí dice el verso número 12, el apóstol Pablo dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ese es el objetivo. En vosotros y vosotros en Él. Mire qué hermoso. Glorificado en nosotros y nosotros en Él. Dios busca su gloria, pero Él quiere encauzarla a través de nosotros. Y quiere que seamos útiles, porque al hacer la voluntad de Dios y al sujetarnos a su propósito, al tener deseos de honrarle, incluso al estar sufriendo por aquello o postergando cosas que son lícitas y dejándolas de lado, pero encauzándonos a lo que el Señor nos ha llamado a ser semejantes a su Hijo, entonces, hermanos, Dios va a ser glorificado en nosotros. Y esto es muy importante. Me gusta mucho, hermanos, como dice el libro de Hebreos. Acompáñenme en el libro de Hebreos, capítulo número 13. Termina este libro de Hebreos con esta sección en el verso 20, Hebreos 13, 20. Dice, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Miren lo que dice ahora, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No todo lo que dice aquí? Os haga aptos en toda buena obra, en todo lo que tú quieres hacer, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que desea Dios para tu vida. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, nuestro Dios, porque tú, nuestro Padre Celestial, eres un Dios justo, bondadoso, y tú conoces cada experiencia y situación de todos nosotros, nuestro Dios. Gracias que todas las cosas colaboran y nos ayudan a ese propósito que tú tienes de asemejarnos a tu Hijo amado, aún en medio de cosas que no entendemos, tribulaciones, enfermedades, persecuciones, y cualquiera sea la situación, nuestro Dios, tú buscas que seamos como tu Hijo. Pero también, nuestro Padre, pensamos en aquellos que todavía no obedecen el Evangelio. Queremos pedirte por familiares y amigos nuestros que están en el peligro de perderse, nuestro Dios, por no recibir esta verdad y no obedecer el Evangelio. Te pedimos por ellos para que miren al crucificado, para que vean en Él y en su obra lo que desea tu amado Hijo, el que sean salvados eternamente. Nuestro Dios, queremos quedar en tu presencia, agradecidos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Dispón por mí, Señor, la vía y seguiré, guiado por tu amor,
nunca resbalaré. Por buen camino mal, si me conduce a ti, la roca o cenagal, igual es todo a mí. Mi copa tú podrás de gozo pena henchir, placer me infundirá tu voluntad cumplir. No quiero yo elegir, elige tú por mí la senda en que debo ir en mi carrera aquí. Tu reino he de buscar con todo mi poder, contigo debo andar para ir tu rostro a ver.